Hoy día vamos a analizar el método de Thevenin. ¿Qué es lo que me dice este método? Es un método que me va a ayudar a analizar mis circuitos eléctricos y por muy complejo que se vea mi circuito, dice el teorema de que siempre voy a poder reducirlo a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y esta fuente de voltaje se va a llamar voltaje de Thevenin y se va a llamar resistencia de Thevenin. Pero ¿dónde voy a obtener estos parámetros? Los voy a obtener desde una resistencia de carga, que es lo que puedo ver acá como RL o RLOAD. Entonces, ¿cómo puedo aplicar este método a un circuito eléctrico? Lo primero que debo hacer es ver dónde quiero obtener algún parámetro dentro de mi circuito. Para este caso, yo voy a decir, quiero saber qué corriente y qué voltaje tengo en la resistencia de 4. Entonces, ahí es donde yo voy a tener mi resistencia de carga. R4 va a ser mi resistencia de carga. ¿Y dónde voy a obtener este voltaje y esta resistencia de Thevenin? Va a ser desde R4. Voy a decir, tengo mi terminal A y tengo mi terminal B. Ahí es donde yo voy a obtener este equivalente. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a decir, mi resistencia de Thevenin va a ser sin fuentes y sin resistencia de carga. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en esta oportunidad? Debo escribir mi circuito eléctrico nuevamente, pero ojo, como dice sin fuentes, ¿qué es lo que sucede con las fuentes? Las fuentes de voltaje van a ser reemplazadas por un cortocircuito. Entonces, vamos a escribir nuestro circuito nuevamente. Estos dos puntos que he dibujado me van a representar mi fuente de voltaje. Se hizo un cortocircuito. Tengo mi resistencia de 12.000. Mi resistencia de 4.000. Mi resistencia de 8.000. Y todo esto mirado desde el punto A y el punto B. Entonces, ahí es donde yo estoy haciendo mi medición de mi resistencia de Thevenin. O sea, si yo conectara un multímetro entre esos dos terminales, lo que yo necesito saber es cuánta resistencia estoy midiendo con mi instrumento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular la resistencia. ¿Qué es lo que puedo observar? Tengo dos resistencias que están en paralelo. ¿Cuáles son esas resistencias? La resistencia de 12.000 y la resistencia de 4.000. Aquí voy a tener una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente va a estar determinada por, si este es R1 y este es R2 y R3, ese equivalente va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, R equivalente va a ser igual a R1, que serían 12.000, por R2, que serían 4.000, dividido en 12.000 más 4.000. Esto me da como resultado que mi resistencia equivalente va a ser igual a 3.000 ohm. Acto seguido, esa resistencia equivalente que he calculado ahora me va a quedar en serie con esa resistencia 3. Y ahí voy a obtener mi valor de resistencia de Thevenin. Entonces, mi resistencia de Thevenin va a ser mi resistencia equivalente más R3. Esto va a ser igual a 3.000 más 8.000. Estamos hablando en ohm. Esto va a dar como resultado 11.000 ohm. Ya tenemos nuestro primer parámetro de nuestro equivalente de Thevenin. Entonces, ahora tengo que calcular cuál es el voltaje de Thevenin mirado desde esos dos puntos. ¿De qué manera lo vamos a hacer?
Nuestro voltaje de Thevenin lo vamos a calcular sin RL o mi resistencia de carga. Entonces tengo que escribir mi circuito nuevamente. ¿Qué es lo que tenía dentro de mi circuito? Una fuente de voltaje que era de 48 volts. Teníamos una resistencia de 12.000 ohms. $4.000 ohms. Y arribita teníamos las de 8.000. Todo esto mirado desde el terminal A y B. Aquí es donde estoy midiendo mi voltaje de Thevenin. Entonces, ¿de qué manera vamos a calcular este voltaje? Puedo ocupar algunos métodos, pero lo que puedo observar dentro de esto es que esta resistencia de 8000, que es mi R3, no está conectado a nada, está en el aire. O sea, prácticamente esta resistencia no estaría siendo parte de mi circuito eléctrico. O sea, es parte de mi circuito eléctrico, pero no me está influenciando a lo que yo quiero calcular porque no estoy cerrando este circuito. Entonces prácticamente el voltaje de Thevenin que yo estoy midiendo, lo estoy midiendo entre ese punto y ese punto. Entonces lo que yo debo calcular acá es el voltaje que tengo en esa resistencia de 4000, que es mi resistencia número 2. R1, R2 y esto es R3. Entonces R1 con R2 prácticamente están en serie. Entonces simplemente podría ocupar ley de Ohm y podría calcular cuál es la corriente que está circulando en mi circuito, ¿cierto? Mi corriente total. Entonces, esa corriente total va a estar determinado por voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es mi voltaje? Son 48. Y resistencia, como están en serie, son 16.000. Y esto va a ser igual a 0,003 amperes. Como tengo corriente, puedo calcular voltaje en la R2. Entonces, voltaje en R2 va a ser igual a R2 por corriente total. Entonces esto me va a quedar como 4000 por 0,003. Esto me da como resultado de que voy a tener un voltaje de 12 volts. Entonces ese sería mi voltaje de Thevenin, que si yo conectara un instrumento entre el terminal A y B, es lo que me da a medir ese instrumento. Entonces ahora que he calculado voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, yo ya puedo armar mi circuito equivalente. Entonces ahora armamos el circuito equivalente. Circuito equivalente de Thevenin. ¿De qué manera va a quedar esto? Habíamos dicho de que mi equivalente de Thevenin iba a venir representado por un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. Todo esto mirado desde A y B. ¿Y qué es lo que iba a tener entre estos terminales? Yo iba a tener mi resistencia de carga. Entonces, mi resistencia de Thevenin, le hemos calculado, serían 11.000 ohms. Mi voltaje de Thevenin, lo hemos calculado recién, 12 volts. Y mi resistencia de carga eran 4000. Entonces, ahora yo podría calcular cualquier parámetro dentro de mi resistencia de carga. Podría calcular corriente, podría calcular voltaje, podría calcular potencia. Y si yo quisiera reemplazar esa resistencia por otra, lo puedo seguir haciendo. Y podría seguir calculando
valores de esa resistencia de carga sin necesidad de poder, o sea, de tener que resolver mi circuito de manera completa, porque ya saqué el equivalente que tengo entre esos dos puntos. Entonces calculemos los valores de corriente y de voltaje de esta resistencia de 4000. Como tenemos un circuito que es en serie, simplemente aplicamos ley de Ohm y calculamos mi corriente total, que va a estar determinado por el voltaje de la fuente dividido en mi resistencia total. Esto sería 12 volts de la fuente dividido en 15.000. Esto como resultado me da 0,0008 amperes, o también lo puedo escribir como 0,8 miliamperes. De ambas maneras es correcto. Y esa sería la corriente que estaría circulando en esta resistencia de carga. Ahora puedo calcular también el voltaje. El voltaje de esa resistencia va a estar determinado por la resistencia por la corriente. Entonces, el voltaje le vamos a llamar RL, va a ser igual a 4000 por 0.0008. Esto me da como resultado, vamos a calcularlo, 0.0008 por 4000, 3,2 volt. Esos serían los parámetros de voltaje y de corriente que voy a tener en esta resistencia, siempre mirado desde el punto A y desde el punto B. Ahora vamos a simular el circuito eléctrico que hemos resuelto por el método Thevenin. Teníamos una fuente 48, resistencia 12.000, 4.000, 8.000 y la resistencia de carga eran 4.000. Entonces el primer parámetro que hemos calculado dentro del circuito había sido nuestra resistencia de Thevenin. Y habíamos dicho de que esta fuente de voltaje, que era de 48, en este caso se iba a comportar como un cortocircuito. Entonces vamos a simular eso mismo. Desde esta resistencia vamos a cerrar el circuito y aquí podemos ver de que prácticamente la fuente de poder está transformada como un cortocircuito. Habíamos dicho también de que esa medición la realizábamos entre el punto A y B, que era la resistencia de 4000 que tenemos presente en esta simulación. Y habíamos dicho que si nosotros conectábamos un instrumento entre estos dos terminales, nosotros teníamos que obtener esta resistencia de Thevenin, y lo vamos a hacer. Instalamos el multímetro, le decimos que queremos medir ohm y realizamos la conexión entre ese terminal, el terminal A y el terminal B. Ahí estamos realizando la medición nosotros. Entonces, si le damos a Run, podemos observar que tenemos los 11.000 ohm o 11 kilo ohm que habíamos calculado de manera teórica. Ahora, también teníamos que medir voltaje de Thevenin entre esos dos terminales, o sea, entre la resistencia de 4000. Teníamos que sacar esa resistencia y ahí poner un multímetro y ver qué voltaje teníamos presente entre esos terminales al momento de sacar esta resistencia de carga. Lo vamos a simular también. Vamos a poner un multímetro, vamos a rotar acá y vamos a decir, entre ese punto y ese punto yo tenía que medir voltaje de Thevenin. Vamos a eliminar la resistencia que medimos, voltaje en corriente continua. Le damos a Run y efectivamente tenemos los 12 volts que nos indicaba la teoría. Ahora pasemos estos valores al circuito equivalente. Entonces decíamos de que nuestro voltaje de Thevenin iba a ser de 12 volts, nuestra resistencia de Thevenin iba a ser 11.000. Aquí en vez de R1 le colocamos resistencia de Thevenin. Este va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Y donde estábamos analizando que era R2. ¿Y que habíamos calculado ahí? Habíamos calculado corriente y también habíamos calculado voltaje. Así que vamos a hacer eso mismo.
Vamos a poner un amperímetro en serie. Cerramos el circuito y le decimos que queremos calcular corriente continua. Medimos voltaje también, donde en la resistencia de 4, porque recuerden, estamos ahí haciendo el análisis de esta resistencia. Le decimos que queremos medir voltaje, le damos a Run y efectivamente habíamos calculado de que teníamos 3.2 volt en esta resistencia, y aquí lo que era corriente, aquí nos dice que son 800 microamperes o también 0.8 miliamperes, que también era lo que habíamos calculado en la teoría. Y con esto damos por finalizado el método de Thevenin.